Me voy a presentar como brevemente. Yo soy Alejandro Jaramillo, ingeniero de sonido de la San Buenaventura, con algunos estudios complementarios en banda sonora, en mezcla surround y en programación. Em, He venido trabajando ya pues hace más de 18 años en todo lo que es el tema de sonido para cine o audiovisuales en general. Tengo un estudio que se llama Amniótica, que cumple este año 16 años funcionando. Es un estudio que empezó como un laboratorio sonoro, donde lo que yo buscaba era como experimentar con síntesis, con sonido, con música, con instrumentos y elementos sonoros en general. Y gradualmente se fue convirtiendo en un estudio que empezó a ofrecer servicios pues, para clientes o para terceros. Y, y bueno, este año cumplimos 16 años. Ha sido 16 años increíbles de participar de proyectos muy chéveres, de mucho aprendizaje. eh, Como en cualquier negocio, sus subidas y sus bajadas, como esta, que es una de ellas, porque esencialmente cualquier eh, flanco que se ve atacado, principalmente cuando pasan este tipo de cosas, es pues, precisamente como el tema del entretenimiento, el tema del arte en general. Pero bueno, estamos aquí como con Andrés también tratando de reinventarnos. Eh, Hoy vamos a hablar un poco eh, como una introducción a todo lo que es el mundo del sonido para audiovisuales. Vamos a verlo desde un punto de vista categórico. Voy a enumerar categorías sonoras para que ustedes más o menos tengan una idea de cuáles son los elementos que tienen que tener en cuenta cuando van a hacer el sonido para un cortometraje, para una película, para un documental, para una novela, para una serie, e incluso para un comercial de televisión. Eh, Me atrevería a decir que estas categorías aplican para cualquier producción audiovisual, sea el formato y sea el medio que sea. Eh, entonces esto va a ser como un desglose general de cuáles son las categorías, cómo debemos categorizar cada uno de los elementos sonoros, eh, en qué consisten, cómo se graban. eh, y bueno, entonces voy a dar inicio un poco hablando de la preproducción, que es como el primer punto. Eh, para mí la preproducción es como todo en una producción audiovisual. Eh, Entre más organizado y más conocimiento tenga uno de qué va a pasar, qué se va a hacer, qué se va a filmar, cuando se filme, qué quieren contar, quiénes van a participar de esa contada, esa historia, cuáles van a ser los recursos técnicos, los recursos artísticos, los recursos eh, de todo tipo que vamos a tener que entender y que vamos a tener que clasificar para poder empezar a trabajar. Si uno desde el principio tiene esta parte clara, eh, no solamente su trabajo va a ser más rápido, sino que va a ser más eficiente y vamos a poder llegar a un resultado mucho más objetivo y, a un resultado mucho más efectivo en cuanto a trabajo en equipo con todo lo que es un productor, un director de arte, un actor. eh, entonces, no sé si hayan oído hablar un poco del leitmotiv. Yo trato de aplicar también mucho el término de leitmotiv a lo que es un elemento sonoro como tal. El leitmotiv, pues generalmente se considera un elemento musical, pero yo trato de que cada sonido y cada cosa que haga parte de este universo sonoro que queremos plantear en algún proyecto tenga un significado, subraye alguna cosa y dentro de un contexto general de una producción audiovisual, pues que, que cumpla una función específica, ¿sí? O una función general. Eh, lo primero que vamos a ver es como la apreciación. La apreciación para mí es lo más importante porque es el momento en el que tú tienes el primer contacto con una historia o con un guión o incluso con algo que ya está filmado. eh, y es el momento o de aportar o de enamorarte o de desenamorarte. eh,
Yo siempre he pensado que el proceso de postproducción de un audiovisual es un proceso de enamoramiento. Em, Obviamente a uno le llegan a veces películas que a uno no le gustan, no necesariamente porque a uno no le gusten, va a cambiar la forma de hacer su trabajo. El trabajo de uno siempre tiene que estar enfocado a que si a uno no le gusta, ¿qué puedo hacer yo para que esa película o ese audiovisual que me están mostrando empiece a gustarme? Y siempre, 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 por más que a mí no me haya gustado una producción en el momento en que la veo por primera vez, siempre termino enamorándome de ella porque finalmente uno le está también transmitiendo como el conocimiento, el amor, la experiencia, y todo esto hace que uno se sienta parte del proyecto y empieza a enamorarse de él. Entonces, este punto, como digamos, de apreciación es como un momento clave, que es cuando uno ve o entiende o le presentan por primera vez un proyecto en el que uno va a trabajar. ¿En qué consiste la apreciación? Pues lo que les comentaba antes, si ya eh, puede venir sobre un guión, por ejemplo. Entonces uno lee el guión, toma notas sobre el guión, eh, y básicamente discute con el director eh, qué es lo que se quiere transmitir con la película. Puede ser una historia de amor, puede ser una historia de terror, puede ser una historia de lo que se llama una película walkie-talkie, que puede ser una novela romántica o lo que sea, que es caminan mucho y hablan mucho. Puede ser un documental experimental, puede ser un documental de naturaleza, de animales. Entonces este es el punto en el que uno se sienta con el director y empieza a hablar de, ok, ¿por qué se hizo la película? ¿Cuál es el trasfondo real de la película? ¿Qué quieres mostrar con la película? ¿Qué no quieres hacer con la película? Cuando uno empieza a decir sí y no eh, en este proceso, es cuando uno empieza a decir, ok, si esto no lo vamos a hacer o no lo queremos hacer, entonces vámonos por este lado, planteemos esta otra opción, y empieza uno también a pensar estas películas que se ha visto en toda su vida y cómo puede relacionar de alguna forma esas películas que uno ha visto pues con lo que está viendo en este momento por primera vez o lo que está escuchando. Ahí es cuando uno empieza a referenciar, que para mí las referencias son un punto muy clave, porque las referencias definen cosas, las referencias definen qué se va a hacer, qué no se va a hacer, cuál va a ser el alcance del proyecto, cuál va a ser el alcance sonoro del proyecto. Y bueno, empieza uno como a definir este montón de cosas y empiezan a iluminarse un montón de bombillos y empieza uno a decir, ok, puedo rescatar elementos de esto, puedo inspirarme en esto para crear esto, puedo investigar cómo hicieron esto para yo poder llegar a esto. Em, entonces ahí es un momento clave en el que tú empiezas como a organizar en tu cabeza como esas listas de cosas y esos elementos sonoros y esas imaginaciones de cosas, las empiezas a plasmar de alguna forma en notas para después poder llegar a mirar, ok, ya teniendo esto claro y qué es a dónde quiero llegar, cómo lo voy a lograr. Entonces, en esta primera instancia, es muy importante los scripts. Los scripts son los guiones. En los guiones, nosotros empezamos a darnos cuenta de, primero, de qué trata la historia, segundo, de cómo va a ser filmada la historia, tercero, de cómo va a ser filmada la historia y cómo me voy a acomodar yo a esa filmada de la historia. Entonces, digamos que el primer elemento sonoro que va a aparecer aquí en un momento en las diapositivas que estoy mostrando va a ser el del sonido directo. El script básicamente plantea técnicamente y literariamente un montón de posibilidades y un montón de puntos importantes que uno que tiene que tener en cuenta a la hora de rodar. Entonces, cuando una persona que va a hacer sonido directo empieza por leer el guión, eh, inmediatamente se va a dar cuenta de cosas técnicas, de cómo necesita él acomodarse a la filmación de esas escenas en particular. El sonidista generalmente, cuando está en set, debe acomodarse, y esto pasa en todos los sets del mundo,
El sonidista debe mirar cómo se acomoda de acuerdo a lo que ya está puesto en la escena. O sea, por encima del sonido siempre va a estar la dirección de arte, por encima del sonido siempre va a estar la cámara, siempre va a estar el director de fotografía. Cuando esto ya todo esté montado, el plano esté montado, todo se vea lindo, el sonidista debe entrar a mirar cómo va a solucionar el tema de grabar los diálogos o grabar los ambientes o grabar lo que tenga que grabar en ese momento. Entonces, desde el mismo guión, nosotros nos podemos dar cuenta de cómo podemos ir organizando y cómo podemos ir preproduciendo todos estos elementos para que el día que lleguemos a un rodaje, solamente por el guión, incluso por el guión literario, ya sabemos si en escena hay una, dos, tres, cuatro o ocho personas. Entonces, esto es como un simple ejemplo del sonido directo, pero tú con el guión te vas a empezar a dar cuenta de un montón de cosas y vas a poder plantear un montón de cosas desde el principio para que tu trabajo rinda más cuando llegues a los puntos posteriores a esta preproducción. Listo, ahí nos encontramos entonces con unos spotting sheets. Los spotting sheets básicamente son sesiones donde uno se sienta con el director a enumerar cosas o elementos sonoros que van a aparecer o que no van a aparecer eh, en la película, ¿cierto? Pongamos como ejemplo que estamos en una sesión de spotting de una película que ya fue filmada, ya hay un primer corte eh, y nos vamos a sentar a hacer sesión de spotting. Sesiones de spotting generalmente se hacen para Follies, que lo vamos a ver más adelante de qué se trata el Foley, por si alguno no sabe. También se hace en sesión de spotting del ADR y también se hace sesión de spotting de la música. Entonces, básicamente la sesión de spotting es definir qué cosas van en qué ciertos momentos. Entonces, por decir algo, esta escena arranca en el time code que estamos viendo en pantalla, 1 hora, 7 minutos, 10 segundos, creo que es 13 o 18 cuadros. Yo quiero que cuando ella parpadee, arranque la música. Y quiero que justamente cuando él suba, no sé, suba a este edificio que estamos viendo ahí, cierre la puerta, ahí termina la música. Entonces, en la sesión de spotting, con ese time code definimos dónde va a entrar y dónde va a salir la música. Lo mismo con los elementos sonoros. Yo quiero que estos dos personajes que estamos viendo ahí en escena, ellos pelearon, entonces él está dentro de su cabeza pensando que su mundo se fue al piso y solamente queremos escuchar, por decir algo, su respiración. No queremos escuchar ni la ropa, ni la chaqueta, ni los zapatos, ni el sonido ambiente, queremos escuchar solamente su respiración. Entonces, todo eso lo definimos desde la sesión de spotting. Así no, cuando estemos trabajando en la postproducción, le hacemos a él la chaqueta, los zapatos, para después decir, no, eso no va a ir. Entonces, por eso es importante desde el principio definir dónde y en qué momento y durante cuánto tiempo van a ir estos elementos sonoros resaltados, o va a ir este foley resaltado, o vamos a aplicarle un efecto a la voz, o bueno, ahí es donde es como el momento en el que uno toma notas generales de dónde entran y salen las cosas. Pasamos a optimización de las plataformas de trabajo. Em, Siempre que nosotros vamos a empezar a trabajar en la post de una película, eh, pues debemos empezar por mirar qué recursos vamos a necesitar. Ya una vez hecha parte de esta preproducción, pues nosotros más o menos vamos a saber qué tan compleja es la película. Si es una película de acción tipo Need for Speed, donde vamos a tener 1000 canales eh, de todo tipo de elementos, o si vamos a tener un documental narrado con pocos elementos de Foley y de diseño sonoro, mucha música, eh, o si vamos a hacer una película que tiene algunos elementos sonoros importantes, pero que no necesariamente tiene mucho. Entonces, definiendo eso ya en la parte de preproducción, pues uno empieza a armar pues su set de trabajo y sus equipos de trabajo y su gear, y de una vez define qué va a necesitar. Eh, ya uno, por lo menos yo y la persona que vaya a trabajar en postproducción, lo que yo tengo es que tengo definidas plantillas para cierto tipo de proyectos. Entonces,
tengo plantillas para proyectos que van a ser únicamente estéreo, tengo proyectos que van a ser 5.1 o 7.1, tengo proyectos que sé que van a requerir muchos canales de diseño de sonido, o de pronto es un documental que no requiere tanto diseño de sonido, entonces de pronto requiere más de diálogo, porque es un documental donde mucha gente y muchas entrevistas y muchos testimoniales, entonces voy a tener que tener por lo menos unos 20 o 30 canales de entrevistas, entonces ya sé que más o menos tengo que tener ciertos plugins ya montados por personaje o por entrevistado, entonces este momento es súper importante como para uno definir, ok, ¿qué voy a necesitar? ¿Cómo voy a organizar ese flujo de trabajo? ¿Cómo van a ser los deliverables? Entonces, tengo que tener ruteada ya la sesión para sacar eso. Es el momento como donde uno organiza todo. Antes de poner cualquier sonido en la producción, necesita uno tener esto organizado. También la máquina, cómo te está funcionando la máquina, vas a necesitar Pro Tools o vas a tener que hacer algo de, no sé, manipulación de voces en algún programa de resíntesis de voces, entonces ir definiendo como softwares, hardwares, qué voy a necesitar, un micrófono para grabar el Foley, un Foley Pit, un stage, unos preamplificadores, unos micrófonos de tiro corto, unos micrófonos de tiro largo, un micrófono para coger el cuarto, otro para coger directamente eh, la fuente sonora. Es como el momento de definir y optimizar pues como todo ese flujo de trabajo de cómo va a ser para pues no tener como complicaciones posteriormente. Hardware y software eh, es básicamente lo que les estaba diciendo, pero mirar a ver pues qué va a necesitar uno. Hay múltiples sistemas, hay muchísimos sistemas de marcas muy buenas. Hay también marcas que no son tan caras, que también son buenas, no son la última maravilla, pero por eso la etapa de preproducción es importante. Si uno sabe hasta dónde quiere llegar, pues también sabe hasta dónde puede dar su equipo. Eh, yo personalmente he mezclado cortos en sistemas muy básicos. Empezando, yo no tenía acceso a sistemas enormes, a sistemas HDs, a sistemas de aceleración, ni a grandes computadores, ni a grandes interfaces de video para comunicación. O sea, inicialmente yo arranqué con lo básico. Eso tampoco me, me limitó a que no lo podía hacer. Entonces, también mi invitación un poco es que aprendamos a manejar y a sacarle el mayor provecho a lo que tenemos. Obviamente, uno tiene que ir adquiriendo y ir también acomodándose como al estándar y a la industria, y uno sabe cuándo las producciones se le empiezan a agrandar y cuándo uno necesita más sistema y más computador y más RAM y más procesador y más interfaces y más entradas y salidas. Eh, pero pues no sé, mi planteamiento siempre ha sido que pues que si uno está trabajando en un corto pequeño y tiene un set de cosas pequeñas, pues lo puede hacer con ese set pequeño que tiene. No es necesario que uno arranque con lo último que hay para hacer un corto. Es preferible arrancar con un corto, hacerlo bien con lo que tiene, y con lo que le da el corto compra algo más y ir escalando poco a poco. Me parece que es la forma de hacerlo. Obviamente cada uno es libre de hacerlo, pero esta fue la forma en que yo lo hice y me funcionó muy bien. Y fui adquiriendo cosas durante el tiempo a medida que iba avanzando en conocimiento, en experiencia, y cada vez que uno va avanzando en esos dos elementos, pues obviamente eh, la paleta y las posibilidades se le empiezan a abrir y hace uno parte de proyectos un poco más grandes. Eh, la industria, pues sí, el estándar es Pro Tools. No porque sea el más estable, no porque sea el más barato, sino simplemente porque es un programa que es, digamos, universal. Entonces, puede que hayan programas que sean para ustedes más fáciles de usar, pero en el momento de que, por ejemplo, ustedes hacen un diseño sonoro de una película y tienen que mandárselo a alguien que lo va a mezclar en otro país o lo va a mezclar en Colombia en otro estudio, eh, pues pasar de un programa que no usan en ese estudio a ese programa es no solamente tedioso, sino que muchas veces mucho de ese trabajo se pierde porque no son 100% compatibles. Por más que tú exportes un OMF o una AF, que para los que no saben qué es, ahorita les voy a contar un poco, siempre van a haber ahí cosas que no se van a trasladar muy bien. Timetables. Es súper importante los timetables. Timetables son como calendarios en donde tú defines
cuánto te vas a demorar, cuántos procesos van a haber, eh, cuánto te vas a demorar en cada proceso, cuándo van a ser las entregas finales. eh, y todo esto también te ayuda a organizar no solamente en cuanto a trabajo, sino en cuanto a otros trabajos que puedan surgir. Ya tú sabes que, por ejemplo, en julio 13 del 2020 vas a terminar esta película y vas a poder arrancar con otra película. Así no le vas a quedar mal a ninguno de los dos. Eh, una película, hacer el sonido de una película desde cero implica muchísimo, muchísimo trabajo. Son muchísimas cosas a las que hay que tener en cuenta y lo vamos a ver hoy en todas las categorías sonoras. Entonces, entre más organizada esté la información, entre más organizadas estén los flujos de trabajo, entre más organizadas estén las entregas, que las entregas no solamente sea entregar, sino que los feedback también estén definidos, que eso es importantísimo porque muchas veces uno dice, listo, yo te entrego el 14 y te hago la segunda entrega el 24 y te hago la tercera entrega el 8 del otro mes. Pero entonces uno no da espacio ni fechas para el feedback. Entonces los directores se quedan días y días y días sin que le den a uno feedback. Uno manda el segundo draft o el segundo, digamos, trabajo en progreso y lo que pasa es que te dan feedback en el segundo o en el tercero de cosas que te pudieron haber dado en el primero. Entonces, elementos que uno tiene que tener en cuenta y fechas son, obviamente, eh, fechas de entrega parciales, es decir, listo, tal día te voy a entregar los diálogos editados y limpios. Tal fecha te voy a entregar los ambientes montados con esos diálogos. Tal fecha te voy a entregar el foley. Y así va definiendo uno entregas para que las aprobaciones por parte de producción y de dirección se vayan dando parcialmente, se vayan dando por etapas, para que al final no te vayan a decir, no, la música que usted me mandó en la segunda entrega no me gustó. Entonces uno va como pidiendo por parte de ellos las cosas vayan quedando claras y tú sabes que estás avanzando, porque avanzar no es terminar, avanzar es que te aprueben, que las cosas tal cual como tú las planteaste, los directores o los productores te la acepten y te digan, eso es tal cual lo que yo quería, o modifiquémoslo, modifiquemos esto para llegar, pero estamos cerca o estamos lejos o definitivamente no. Esas entregas para mí son súper importantes. Para mí es súper importante que me aprueben cada una de estas etapas, eh, porque así yo siento que voy avanzando y puedo escalar dentro de las cosas que uno va haciendo eh, por capas o por etapas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si van a hacer la música para una película, cojan la escena más importante, ya tienen un spotting sheet. En los spotting sheet, cada obra, digamos, cada pieza musical se considera un cue. Entonces, una película puede tener 30, 40, 50, 20, dependiendo de la cantidad de música que tenga, cues. Entonces, yo generalmente cuando voy a hacer la música para una película, lo que hago es que cojo una de las escenas más importantes, que esto lo puedo definir con el director desde la preproducción, y le hago la música y le hago una propuesta musical al director diciéndole, ok, mira, esta es más o menos la sonoridad que yo creo que puede funcionar, estos son los instrumentos que yo más o menos usaría durante toda la película. Esto es más o menos sí, esta es mi propuesta musical, esto es lo que yo quisiera. Una vez a ti te aprueben esa propuesta musical, tú ya tienes como un estilo, tienes un color, sabes que vas a necesitar violines, chelos, percusión sinfónica o un piano, o la música es solamente guitarra eléctrica, efectos y sintetizadores, o es percusión sinfónica con un solo chelo. Un momento en que tú empiezas a definir esto, pues obviamente ya empiezas también a definir, sabes cuánto te vas a demorar en cada proceso, sabes a quién vas a tener que llamar, voy a tener que llamar a un chelista, voy a tener que hacer una sesión con él tiene que grabar más o menos en 14 cues, entonces en eso me va a demorar más o menos unos 2 o 3 días. Entonces ahí tú ya vas también, no solamente descifrando qué vas a necesitar, sino descifrando también cuánto te va a costar a ti, porque en el momento en que a ti te contratan como estudio o como supervisor de sonido, tú tienes que pagarle a todo el mundo. Hacer una película una sola persona solo es bastante difícil, y no solamente bastante difícil, sino bastante demorado. Eh, el proceso, digamos, acá en Amniótica
en cuanto a hacer una película, o sea, hacer el sonido de una película desde que recibimos el sonido directo hasta que entregamos la mezcla final, dependiendo de la dificultad de la película, pueden ser 2, 3, 4, hasta 5 meses. Hay películas en las que nos hemos demorado 1 año o 2 años, eh, pero es porque han habido cosas que mueven fechas. Estas fechas, digamos que yo les hablo aquí de los timetables, obviamente son cosas que se van moviendo. Es muy difícil en el arte definir, y especialmente mm, dependiendo también mucho de la experiencia del director, hay cosas que se dilatan mucho más y hay cosas que son mucho más puntuales. Entonces, una fecha que puede ser para la entrega el 14 de febrero se puede ir para marzo, se puede ir una semana más, se puede ir 3 días más. Entonces, siempre, muchas veces los directores plantean hacer una peli, eh, y tienen una fecha definitiva del 14 de junio, por decir algo, y el 17 tienen que entregar a un festival, y muchas veces se quedan por fuera de los festivales porque las cosas se van moviendo. El actor se enfermó y no pudo ir a grabar una ADR, la música no gustó, entonces ya no es un día en que me voy a demorar en esa música, sino dos. La máquina falló, o sea, pueden pasar tantas cosas que te van moviendo los días que pues se vuelve completamente, hay que tener un rango de emergencia en el cual uno diga, ok, listo, vamos a entregar más o menos entre esta fecha y esta fecha, pero que haya ese rango, para poder como acomodarse las situaciones que se van presentando. Vamos con formatos de video y de audio. Em, Pro Tools, hablemos primero del video. Em, Nosotros en Amniótica tenemos un documento que se llama el spec sheet. En el spec sheet lo que hacemos nosotros es que le entregamos al director, para que le haga llegar a su equipo de edición, postproducción de video, las características con las cuales necesitamos nosotros el video. Em, Esto pareciera ser una cosa, no muy importante, pero es muy importante definirlo desde el principio, y les voy a contar por qué. Cuando ustedes reciben un video editado, lo primero que deben cerciorarse o deben dejar claro con el director es que es el corte final. Eh, Mover cualquier cosa dentro del video implica mover completamente y desincronizar todo el audio. Entonces ahora imagínense ustedes haciendo una película de más de 200 canales, en donde el editor le dio por quitar unos cuadros por aquí y unos cuadros por aquí y unos cuadros por aquí, y todo el sonido se desincronizó y el editor no tuvo, eh, el momento, digamos, para anotar dónde fue que quitó. Hay unos archivos que se llaman los archivos EDL, que a veces le pueden salvar a uno, eh, pues la vida, porque lo que hacen los archivos EDL es que dicen dónde cortaron y cuándo se quitó. Entonces uno lo que hace es que replica eso en la sesión de Pro Tools y puede llegar a resincronizar, pero es muy tedioso, toma tiempo, no hay un programa que lo haga automáticamente, es algo que casi manual. Eh, entonces lo más importante para empezar a trabajar en postproducción es asegurarse que el director te está entregando el corte final, que en inglés se llama locked cut. Una vez está el locked cut, ellos pueden mover lo que quieran en cuanto a color, pero no pueden mover tiempos, no pueden quitar cosas. Si por alguna circunstancia lo deben quitar, porque definitivamente, no sé, tuvieron un problema legal con una cosa, o el actor este extra ya no les dio permiso para aparecer, lo que sea, se tienen que poner muy de acuerdo con el director dónde van a quitar y cuánto, para que esto sea súper fácil para ustedes correr en una sesión de Pro Tools. Entonces les estaba contando sobre el spec sheet. El spec sheet entonces define que nos tienen que entregar un corte final aprobado. eh, Nos tienen que entregar el video en cierto formato específico. Pro Tools es muy amigable con unos formatos específicos, pero es cero amigable con otros formatos. Pro Tools odia el MP4, por ejemplo. Cuando ustedes están trabajando videos muy cortos de 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, no hay mucho problema con el MP4, pero el MP4 cuando tú estás trabajando en videos más largos molesta mucho, especialmente si tiene códecs muy particulares con los que Pro Tools no se la lleva muy bien. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Se empieza a desfasar. Tú de pronto estás en una hora de película y te aparece una escena que estaba a los 20 minutos, a los 15 minutos. eh, Estás
estás viendo el video desfasado con el audio, o sea, como desincronizado, entonces tú estás sincronizando algo sobre una imagen que no es. Cuando vuelves a abrir la sesión y te das cuenta de este problema, entonces vas a ver que todo lo que hiciste durante todo ese rato está desincronizado y te toca volverlo a hacer. Entonces, es preferible evitar estos formatos. En la página de Avid ustedes pueden encontrar una lista de cuáles son los códecs amigables con Pro Tools y cuáles son los que no son amigables. Entonces, es una cosa muy importante a considerar cuando se está trabajando en formato grande, especialmente para que no hayan ese tipo de problemas. Eh, Tienen que poner mucho cuidado a los FPS, que vamos a hablar ahorita un poco. Eh, es la velocidad en la que Pro Tools está reproduciendo el video. Entonces, si un video fue editado, por ejemplo, a 24 cuadros, eh, ustedes tienen que asegurarse con el director y con el editor que ustedes van a trabajar a 24 cuadros, porque lo que pasa es que a veces, por ejemplo, editan a 29-97, cuando sacan el render del video te lo mandan a 24, tú trabajas a 24, cuando tú mandas tu audio a 24 te dicen, no, pero esto no sincroniza y es porque te mandaron un video editado a 29 a 24. Tampoco hay un programa que te haga esto automáticamente de pasar de 24 a 29, pues no que lo haga efectivamente, igual manualmente te va a tocar revisar. Entonces siempre esto es bueno definirlo. Los códecs, que ya pues estábamos hablando un poco de los códecs. El timecode es como la nomenclatura por la cual se definen las posiciones en el timeline para que haya sincronía entre la gente de video y la gente de audio. Eh, el timecode básicamente es estas figuras que vemos acá, estos números 00, 01, 22, 24, en donde el 00 es la hora, el 01 son los minutos, el 22 son los segundos y el número final son los cuadros. Entonces, si estamos trabajando una sesión a 24 cuadros, pues estos dos últimos números van hasta 24 para que aumente un segundo más en la segunda columna, ¿cierto? Si estamos trabajando a 29-97, entonces en el 29-97 es cuando pasa el segundo adicional en la columna del lado. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque es la única forma en que nosotros nos podemos poner de acuerdo en puntos específicos para los spotting sheets con los editores y con todo lo que sea relacionado con tiempos en una película. Es decir, si la música va a entrar en 00, 01, 22, 24, el editor debe abrir el 00, 01, 22, 24 exactamente en ese cuadro y ahí sabe él que la música es donde tiene que entrar. Entonces, pues esto es súper importante y especialmente si pasa lo que les estaba contando ahora, que es que el editor por alguna razón tuvo que quitar cuadros, tuvo que quitar una escena. Si él nos dice que va a quitar del 01, 22, 24 al 01, 27, 24, entonces uno ya sabe que señala en Pro Tools esa zona y lo que hace es que le hace un shuffle, digamos, y quita una escena completa y ¡fum! Vuelve y corre todo a la izquierda y en teoría le debería uno sincronizar de nuevo. Entonces esta es la única forma en la que uno se puede poner de acuerdo con todo el mundo eh, para saber en qué punto específico arrancan las cosas o en qué punto específico hay que hacer algo. Eh, Generalmente cuando uno hace una película arranca en una hora. Eh, ¿Por qué? Porque antes, como cuando era formato cine, eh, se hacía por rollos, se hacía por rollos de 20 minutos. Entonces, los primeros 20 minutos de la película se hacían en la hora uno, el segundo rollo de la película se hacía en la hora 2, el tercer rollo se hacía en la hora 3. Entonces, uno lo que hace es que arranca el primer rollo en hora uno. Esto también con el fin de que uno tenga ese espacio hacia atrás para poder meter después barras, beeps, lo que haya que meter, digamos, para temas de sincro, ya cuando uno va a entregar, digamos, la mezcla final. Si uno lo tuviera en cero, pues de cero para atrás no puede meter nada, entonces por eso arranca uno en una hora para tener como esa margen a la izquierda de poder definir y poder marcar inicios de cosas, que eso lo podemos hablar un poquito ahorita de para qué son los beeps. El FPS fue lo que hablábamos ahorita, 24 cuadros por segundo, 29, 97, 30 cuadros por segundo, 25. Eh, Esto se define desde la preproducción, en qué fue filmado, en qué vamos a editar y cuál va a ser
el formato final, 24 o 29-97. Entonces, recuerden que esto es súper importante. Hay una cosa clara y es que cuando importan un video a Pro Tools para trabajarlo, eh, él lo va a importar con el FPS que tiene el video. Si el video, debajo del video, ahí en la sección de Pro Tools, si está en rojo, quiere decir que la sesión está a un FPS diferente al que está el video. Entonces deben ir a sesión y cuadrar a lo que está el video, cuadrar la sesión. Inmediatamente se les va a poner blanco. Cuando esté blanco, entonces ustedes ya saben que van a estar en sincro. ¿Qué pasa? Si ustedes están sonorizando un video de 30 segundos, de pronto no van a tener tanto problema. Pero si están haciendo una película de 1 hora y media y ustedes están en 24 y la sesión está en 29, eso quiere decir que hay una diferencia de casi 6 eh, cuadros por segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por cada segundo de película que esté en la sesión se les va a descuadrar 6 cuadros. Entonces, eso de pronto en 30 segundos no es mucho, pero cuando ustedes ya van en 30 minutos, ya en 20 minutos, 20 y pico minutos, ustedes ya empiezan a ver un desfase en lo que la persona está hablando y los labios, lo que se llama lip sync. Ya en 40 minutos ya no te va a estar cuadrando y ya al final de la película ya va a estar completamente por fuera, porque cada segundo se te va a mover cuadros. Entonces eso es súper importante también tenerlo en cuenta, que siempre en el canal de Pro Tools, lo que se llama el main video track, esté el FPS en blanco. Acá estamos viendo como una configuración de sesión. Eh, Voy a explicar como lo que nos compete. Tenemos el Session Start, que es donde definimos dónde arranca la sesión. Queremos que arranque en 1 hora, en 59:30. Ustedes definen eso con el editor. Muchas veces les van a mandar un margen hacia la izquierda de 2 minutos, de 1 minuto, de 3 minutos. Es muy variable. Entonces acá es donde lo definen. Debajo definen el time code rate y los cuadros por segundo, que eso es lo que le explicaba ahorita. El resto sí son configuraciones que no vamos a entrar en detalle ahorita. Eh, y bueno, el pull up y el pull down, que a veces pues toca configurarlo. Siempre asegúrense que esté none cuando estemos trabajando en valores exactos como los que aparecen en las opciones de Pro Tools. Entonces, listo, ya definimos toda la parte de preproducción, a qué nos vamos a enfrentar, qué vamos a necesitar y cómo lo vamos a hacer. Entonces ya empezamos a producir. Uno es muy afortunado cuando le toca hacer el sonido directo de una película. Eh, Generalmente la captura del sonido directo la hace una persona diferente a la que hace la postproducción, pero si lo hace una misma casa de sonido, es mejor porque uno tiene total control, eh, no solamente sobre el material y sobre la parte técnica, sino que uno tiene más control sobre todo el flujo de trabajo que implica después montar ese sonido directo contra la película. Entonces, uno maneja como equipo de sonido, uno maneja ciertas nomenclaturas, ciertos formatos, de cómo se debe grabar, cómo se debe entregar. Entonces, si uno tiene total control sobre eso, pues es mucho más rápido y mucho más veloz el flujo de la información y todas las cosas fluyen más fácil. Pero generalmente lo que pasa es que se lo entrega uno a otra persona. O sea, una empresa hace el sonido directo y otra empresa hace la postproducción. Entonces, son como, digamos, se trata de llegar a formularios estándar en donde tratamos todos de trabajar de la misma forma para podernos entender y que ese material que a mí me están entregando para hacer la post, pues yo entienda qué es lo que está pasando, entienda los reportes, entienda la nomenclatura de los archivos dentro de las carpetas, entienda cómo se marcaron las cosas, planos, escenas, para pues yo poder entender muchas veces, o muchas veces no, casi siempre estos sonidos directos ya llega en sincro desde la edición, pero si uno le tocaría buscar, por ejemplo, escenas alternas o ambientes o room tones que fueron grabados en locación, pues tiene que recurrir a estos reportes y tiene de alguna otra forma que entenderlos para poder saber cómo busca el material. Una película pueden ser fácilmente 20, 30 días de producción, días de rodaje, son 30 o 20 días de material
del cual tú tienes que buscar en unas carpetas enormes esa escena en particular que necesitas. Entonces, si las cosas no están bien marcadas, pues obviamente llegar a eso va a ser pues tedioso. Entonces, como primer categoría sonora, ya entrando pues a las categorías como tal, es el sonido directo. El sonido directo es el sonido que se captura en la filmación de la película o en la filmación del audiovisual. El sonido directo esencialmente está enfocado a capturar lo mejor posible el diálogo de los protagonistas o de los actores de esta producción. En caso de que no haya diálogo, debemos definir con anterioridad eh, cuál es el elemento más importante eh, para capturarlo en sonido directo. Entonces, por decir algo, si tenemos a dos actores en un restaurante hablando, el principal objetivo es que los diálogos de estos dos actores se entiendan y sean capturados de una forma óptima. Si el señor se para, uno de ellos se para y va hacia el baño, pues no vamos a tener diálogo. Entonces, ¿cuál es el elemento importante ahí? Podemos definirlo con el director. Yo quiero que los pasos del actor se sientan mucho. Yo quiero que la ropa del actor se sienta mucho. Entonces es una posibilidad que tenemos de enfocar el sonido hacia el elemento principal de cada una de las escenas. Pero en un 90%, casi siempre, el sonido directo va enfocado hacia el diálogo. Hay dos tipos de micrófonos usados para captura de sonido directo. Eh, Uno es el boom que estamos viendo en esta foto. Eh, el boom es una caña. La caña se usa para poder llegar a lugares sin que uno salga en el plano, es decir, no, sin invadir el plano como tal, que no salga ni el micrófono ni la caña, que sería imposible si uno no tuviera la caña porque el rango sería muy corto de alcance. Entonces la piaña lo que nos ayuda es entrar por fuera del cuadro para poder enfocarnos en lo que necesitamos grabar. Entonces hay dos tipos de micrófono. Está el boom, que generalmente es como lo vemos en esta foto, un boom, lo que se llama una caña o un boom pole. Eh, Arriba tenemos un Zeppelin con un dead cat. El dead cat se usa para evitar vientos muy fuertes cuando estamos en exteriores. Eh, y adentro va el micrófono largo, un shotgun generalmente. Hay diferentes tipos de shotgun, hay shotguns más abiertos, más cerrados, dependiendo de qué vamos a necesitar, dependiendo de si estamos en exteriores o en interiores, dependiendo de si debemos focalizar nuestra fuente sonora o podemos capturar un poquito más del ambiente. Entonces, cada uno de los micrófonos, estos micrófonos, para que entiendan un poco, funcionan exactamente igual que funcionan unos micrófonos para una batería o para grabar un instrumento musical. Cada micrófono tiene ciertas características de captura que eh, nos hacen elegirlo en el momento de capturar una fuente sonora específica. Entonces, lo mismo pasa con los micrófonos de exteriores y de rodajes, y es que cada micrófono tiene ciertas particularidades para evitar capturar cosas o para capturar más cosas de las que puedo enfocar. Este micrófono va conectado a este sistema que vemos ahí que él tiene, que es generalmente consta de un mezclador, que es donde entran todos los micrófonos, eh, y que este mezclador puede tener ruteos diferentes, puede tener también limitación y puede tener también de pronto cortes de ecualización y preamplificación. Entonces, este es un sistema de micrófono. El otro sistema de micrófono son los micrófonos de solapa, que son los micrófonos que generalmente van escondidos en la ropa o en objetos cercanos. eh, y los dos te van a dar un color diferente. Muchas personas preguntan, ¿usas ambos o usas uno o usas los dos? ¿En qué porcentaje? Eso es demasiado variable. eh, Porque varía mucho la calidad con la que fue grabada, varía mucho las características de la voz de la persona que fue grabada, varía mucho el espacio en el que fue grabado, varía mucho las circunstancias en las que fueron grabadas. Entonces, por ejemplo, si
si estamos en un restaurante, en un documental, entrevistando a alguien donde tenemos un ruido ambiente de restaurante constantemente, queremos, queremos para no tener mayores problemas en la post, pues tratar de eliminar esos ambientes y esas personas hablando por detrás lo que más podamos. Entonces vamos a usar un micrófono mucho más cerrado y vamos a tratar de pegarlo lo que más podamos al actor o al protagonista o al entrevistado. Entonces, pues dependiendo de las circunstancias y de todas esas cosas que acabo de nombrar, pues se toman las decisiones. Generalmente los micrófonos boom son micrófonos que van conectados por cable al sistema y los lavalier sí son micrófonos que van conectados a sistemas inalámbricos. Eh, Generalmente cada personaje tiene un lavalier puesto y el boom, dependiendo de cuántos personajes haya en escena, podemos tener o un boom o dos booms, dependiendo de dónde tengamos que moverlo. Entonces, estábamos hablando desde el principio un poco de cómo el guión puede ayudar un montón a la persona de sonido directo y es precisamente por eso, porque tenemos, no sé, una escena en donde hay tres personas, pero la línea de diálogo va del personaje uno al 3 y después va del 3 al 2 y después vuelve y responde el uno. Eso tiene que estar claro en la cabeza de la persona que está haciendo sonido directo para poder enfocar el micrófono y dice, ok, aquí va a hablar el personaje uno, después va a hablar el 3, entonces yo muevo rápidamente el micrófono al 3, después vuelvo al 2, muevo rápidamente el micrófono al 2. También para qué, para definir si hay tres o cuatro actores en escena, ok, ya necesito tres o cuatro micrófonos de lavalier. Si yo voy a ir por primera vez a un rodaje y me dicen, hay una escena en que van 7 personajes a la vez alambrados, alambrados es que van con micrófono, entonces yo ya sé que tengo que llevar 7 micrófonos más uno o dos de backup que tengo que llevar por si acaso. Entonces el guión le va a uno diciendo todo eso. También el guión le puede decir, hay un plano abierto de una persona parada en la mitad del desierto hablando sola, por decir algo. Yo ya sé que en un plano abierto yo no me puedo meter con el boom, entonces simplemente elimino el boom y ya sé que me voy con él con un micrófono lavalier. Eh, También para qué es la opción, obviamente los dos micrófonos sirven para usar el color que uno quiera, pero también, por decir algo, hubo un ruido en un micrófono, tengo siempre la opción de usar el otro micrófono, es decir, hubo un ruido en un lavalier, entonces tengo la opción de en esta parte o en esta parte de la entrevista no uso lavalier, sino que uso solo el boom y lo ecualizo o lo comprimo de cierta forma para tratar de igualar eh, el otro micrófono. Eso también es una opción. Room tones. Eh, Otro de los elementos que podemos capturar en el momento de sonido directo son los room tones y los ambientes. Eh, Muchos sonistas no hacen esto y esto ayuda muchísimo a la postproducción. ¿Por qué? Porque si una escena fue filmada en este baño, como la estamos viendo ahí, a mí me va a tocar empezar, cuando esté haciendo la postproducción y no fue grabado un room tone, me va a tocar salir a buscar un room tone de un baño que suene similar a esto. Y si yo no estuve en el rodaje, es muy difícil que yo sepa pues cómo sonaba este baño. Entonces, pues súper importante eh, que los sonidistas traten de grabar siempre room tones y ambientes. ¿Para qué? Para meter fondos, para meter, digamos, hay muchas partes en las que los diálogos están muy ruidosos con un room tone encima y uno lo que tiene que hacer es montarle otro room tone encima para poder editar los diálogos y que en el momento de bajar y subir el volumen de los diálogos, pues el nivel del ambiente no se pierda. Entonces es lo que uno llama fills. Estos room tones son súper importantes para poder hacer fills. Entonces, básicamente los room tones son ambientes, pero de interiores. Es decir, un cuarto, unas escaleras, un baño, una sala de una casa, una cocina de una casa, o lo que sea adentro, indoors, se considera un room tone. Wall tracks. Eh, Esto es un término que se usa mucho y es cuando uno necesita fondos de cosas, eh, mm, digamos, capas o ambientes de cosas que uno necesita tener control sobre ella después en la mezcla. Es decir, como crowds y este tipo de cosas que uno pueda necesitar. Entonces les pongo un ejemplo. Tenemos dos personajes en primer plano hablando y atrás están jugando un partido de fútbol. Eh, es muy difícil coordinar a un equipo de fútbol, a dos equipos de fútbol, 22 personas jugando fútbol y gritando y diciendo cosas y controlarlos diciéndoles, no, hablen más pasito o hablen más duro.
Entonces, generalmente lo que podemos hacer con los wild tracks es que grabamos a estos dos personajes, las personas de atrás están jugando fútbol, pero no están haciendo ningún ruido. Capturamos el diálogo de estos dos personajes y después capturamos un wild track de ellos haciendo bulla jugando fútbol. Así cuando lleguemos a la mezcla, pues podemos definir qué tanto queremos de la jugada de fútbol o qué tanto no. Lo mismo en una escena de un restaurante. ¿Cómo filman generalmente las escenas de un restaurante? Con un wild track. Es decir, tengo dos personajes en una mesa hablando, ellos están charlando, nosotros estamos enfocados hacia ellos dos, los de atrás están moviendo la boca, pero no están generando ningún sonido. Los grabamos a estos dos personajes principales y después grabamos a los extras hablando y moviendo los cubiertos y moviendo las sillas, etcétera. Y después en la mezcla, pues obviamente podemos definir qué tanto, sí, qué tanto queremos del diálogo y qué tanto queremos de los ambientes de atrás. Eh, si no hiciéramos esto, entonces, ¿qué pasaría? Después en la post nos damos cuenta que los ambientes de atrás están muy duros y nos va a tocar recurrir al doblaje o nos va a tocar sacrificar características de las voces de estos dos personajes principales para poder, digamos, apaciguar un poco los fondos que tenemos. Es un ejemplo o dos ejemplos como particulares de los wild tracks. Respuestas al impulso es otra cosa que en la cual nos pueden ayudar los sonistas. Las respuestas al impulso es encontrar mediante un impulso cuál es la respuesta de un cuarto o de un espacio, cuáles son sus respuestas y características sonoras en cuanto a ecualización, en cuanto a reverberación y en cuanto a color en general del cuarto. Entonces, no sé si has visto un poco sobre el tema de la reverberación por convolución, pero por convolución uno puede simular un cuarto. Cuando ustedes entran a cualquier plugin de reverberación, ustedes van a encontrar que hay un montón de simulación de espacios. Hay un drum room, hay un vocal booth, hay un estudio 1, estudio 2, hay un catedral, hay un baño. Entonces, si uno estuvo en una locación como esta que vemos acá, que digamos puede ser una cúpula de una catedral, y resulta que en la película hay un personaje que se para ahí en toda la mitad y empieza ahora a rezar, por decir algo. Entonces, por decir algo, ese audio no quedó muy bien, porque digamos, las características de esa cúpula hacían que fuera inteligente, o sea, no se entiende lo que dice, porque hay mucho damping o porque hay mucha reverberación y porque los rebotes son infinitos. Eh, entonces uno lo que puede hacer es que después lo puede doblar y mediante la respuesta al impulso, que simplemente es que uno hace ciertas sweeps y ciertas como mediciones, digamos, dentro del lugar. Ahí, si ustedes ven, hay una fuente. Esta fuente emite unos sonidos que uno define en el programa. Y este micrófono que ven ahí lo que está haciendo es capturando cómo suena eso que está saliendo por esa fuente en ese espacio. Y ahí esos datos yo los puedo montar con ese impulso, lo puedo montar en una red de convolución y lo que hace es que se crea más o menos cómo suena ese espacio, pero con la ventaja de que yo puedo modificar los parámetros. Entonces le puedo bajar al mix, le puedo bajar a la reverb, le puedo bajar a los early reflections, le puedo bajar digamos, a todos los parámetros para hacer que suene en ese espacio, pero que se entienda lo que está diciendo la persona. Entonces esto es una herramienta muy útil que también lo pueden hacer las personas de sonido directo. Grabación de efectos en locación. Eh, bueno, veo que nos quedan 5 minutos de esta primera hora, pero voy a tratar de acelerar un poquito más para que alcancemos a ver todos los puntos. Entonces, grabación en locación de efectos. Eh, es simplemente, si estamos en sonido directo y nos vamos a una finca, como la estamos viendo acá, alejado de todo, por allá en, no sé, en el Guaviare, eh, y hay un sonido particular o una cosa particular de ese lugar como tal que después va a ser muy difícil de grabar, pues es bueno que los sonistas vayan y lo graben, porque si no, pues yo de pronto no voy a tener acceso a esta vaca para después grabarla. Cuando la persona que estaba allá pudo haber grabado la vaca que estaba en ese momento, eh, pues siendo
como importante en la escena. O si de pronto ahí cerca había una fábrica de cemento y la fábrica de cemento es súper importante, pues no tiene ningún sentido que yo después me vaya a tratar de simular esa fábrica de cemento si se pudo haber grabado allá mismo. O si hay una puerta de una casa muy vieja y tiene un chirrido muy particular, pues vaya y grabe esa puerta con ese chirrido particular, y a nosotros esos elementos sonoros todos nos sirve, sea para desecharlo o sea para usarlo o sea para agregarle cosas y hacerlo otra cosa, pero todos esos elementos sonoros particulares nos sirven un montón. Si estamos, por ejemplo, en una película de época de guerra y los props o el arte tiene unos escudos, los personajes tienen escudos y tienen armamentos y cosas, pues es importante grabar eso de una vez ahí en locación, porque después es probable que nosotros no vamos a tener acceso a esas cosas y lo que vamos a tener es que salir a buscar lo que ustedes ya tenían en arte, entonces es importante. Grabación de ambientes, eso ya hablamos un poco. Se pueden grabar dependiendo del formato de la película, pero se pueden grabar monos, se pueden grabar MS, se pueden grabar XY, surround, en cuatro, cuadrafónicos, o hay muchas formas de grabarlos, eso lo definen ustedes dependiendo de lo que vayan a necesitar en la película. Entramos entonces en la parte de postproducción. Como primera categoría en la parte de postproducción tenemos el Foley. ¿Qué es el Foley? El Foley es todos los elementos con los que interactúa el humano dentro de la película. Es decir, si yo tengo algo puesto, si yo camino o si yo agarro algún objeto. Digamos que las tres categorías dentro del Foley son la ropa, eh, que se llama cloth o presence, los pasos, que son los footsteps, y el resto son los complementos y los objetos, que es los vasos, si yo cojo un balde, si yo cojo una canasta, si yo cojo un libro, si yo abro un libro, manipulo un libro, todos esos elementos van dentro de la, de la cosa. Muchas personas se preguntan, pero todo eso es hecho en postproducción. Todo, como les explicaba en el sonido directo se enfoca a los diálogos. El resto de elementos y de mundos sonoros deben ser hechos en postproducción. Es muy difícil en un rodaje que implica tanta gente y tantos equipos y tantas cosas, pues grabar absolutamente cada elemento que hace parte de, digamos, de la acción. Entonces, por eso se vuelve y se graba en un estudio de Foley que se llama el Foley Stage. Todos los elementos se llaman los Foley Props, y digamos, estos cuadros que ven ahí donde uno hace los pasos se llaman los Foley Pits. Entonces los Foley Pits generalmente vienen de pasto, uno los puede construir de pasto, de cemento, de tile, que es como porcelanato o baldosa, tapete grueso, madera vieja, madera coca por debajo, madera maciza, em, eh, piedra, gravilla, arena, nieve, bueno, 1000 superficies y 1000 tipos de zapatos, tacones, botas, tenis, bueno, todos esos elementos ustedes lo definen en el spotting session, que fue lo que vimos al principio. Ustedes hacen un spotting session de zapatos. Ok, esta escena, ella tiene unos tenis, está caminando todo el tiempo sobre baldosa en su apartamento, pero en cierto momento pasa a la sala para sentarse en el sofá, y cuando pasa al sofá está pisando un tapete pequeño que tiene ahí. Algo que a nosotros en Amniótica nos ha servido mucho es hacer mapas de superficies, especialmente para novelas y series, que son como locaciones repetitivas, es decir, la casa del personaje Jesús eh, siempre es igual. La cocina es de baldosa, la sala es de madera y en la mitad de la sala hay tapete. Entonces tú ya defines esos mapas de superficies y ya sabes que dependiendo de dónde se está ya moviendo dentro de la casa, pues es donde tienes que, digamos, poner los pasos, y no te vas a ir a equivocar de poner un tapete donde iba una madera, por decir algo. Vamos con el ADR y los doblajes. ADR es Automatic Dialogue Replacement, que básicamente pues son dos cosas diferentes, o se les conoce como dos cosas diferentes. El ADR se usa para varias cosas. Primero, para solucionar problemas técnicos, es decir, si en el rodaje estaba hablando una actriz, por decir algo, y pasó un avión, o la planta de,
de energía de todo el lugar estaba muy cerca, em, o hubo un problema con el micrófono y no nos dimos cuenta y no lo pusimos en el reporte, o un problema técnico en general, tenemos la opción de ir al estudio y grabarlo. Este ADR se graba pues de la forma más apagada posible, es decir, sin tratar de editar modos, tratar de editar reflexiones, em, para después poder simular mediante una convolución que esa voz está sonando en cierto espacio. Si la voz que falló en la locación era en un baño, tenemos que grabarla en este estudio sin ninguna coloración y sin ninguna reverberación de cuarto para después poderla meter con una convolución y que suene como si estuviera en un baño. Otra opción que nos ofrece la ADR es también solucionar eh, articulaciones o actuaciones de los personajes. Es decir, el director puede decir, a mí no me gustó cómo actuaste esto, entonces voy a optar por, en edición, quitarte el primer plano de la boca y, y quiero que grabes de nuevo tu intención para que transmita un poco más lo que yo quiero transmitir en esa escena. También se usa la ADR para eso. También se usa la ADR para cambiar incluso líneas de diálogo. No, yo ya no quiero que ella diga eso, me arrepentí, ya sí, ya sé que ya filmamos, lo que sea, lo quiero cambiar, pueden recurrir a la misma solución, no muestran la boca y ella en off se escucha diciendo otra línea de diálogo porque la cambiaron. Por ejemplo, las películas animadas donde no tenemos sonido directo, todas son hechas en ADR. La mayoría la mayoría no. Todas las películas animadas primero se graban los diálogos, a diferencia de las películas de ficción, y sobre los diálogos ya grabados y editados es que se hace la animación, porque la animación tiene que casar con los movimientos de la boca, o digamos la fonética de las cosas que se están diciendo. Entonces es importante por ese lado. Bueno, las posibilidades del aire son enormes. Eh, Generalmente se graba el ADR la misma forma que fue grabado el sonido directo. Cuando uno va a grabar ADR, lo primero que debe hacer es preguntarle a la persona de sonido directo qué lavalier usó y qué boom usó. Eso debe estar en el reporte y tratar de grabarlo con el mismo micrófono para que el audio con el que grabaron en locación y en este en el estudio, pues case y tenga las mismas características. O si no, después les toca empezar a hacer un EQ match y ese EQ match se puede demorar más y puede ir uno más a la fija si sabe pues con qué se grabó. Los doblajes, pues se le conoce más al doblaje como cuando uno tiene una película en inglés y lo que hace es que la quiere pasar al español. Entonces, lo que se hace es una traducción y dentro de la traducción se hacen unos doblajes de la persona hablando en español, digamos si la película es en inglés, hablando en español y actuándolo. Para eso se necesitan unos actores de doblaje que son los que hacen las voces en otro idioma para esa misma película. Em, También se puede hacer para cuando uno va a hacer doblajes, cuando uno va a doblar una película, generalmente en el Foley y todos estos elementos, lo que hace es que hace una cosa que se llama la banda internacional o el full Foley, que es que todo esté lleno. Es decir, que si tú quitas el sonido directo, es decir, los diálogos, todo debe sonar y ahí es donde uno hace los doblajes encima, para que al quitar el sonido directo no esté yo quitando elementos sonoros que hacen parte de la película, sino que todo siga sonando. Diseño de sonido es como de los elementos que a mí más me gusta. El diseño de sonido para mí es no solamente un elemento particular o una categoría en particular, sino que es también la unión de todas las categorías que les he estado nombrando. Para mí el diseño sonoro es de las cosas más creativas y de las que más, digamos, trabajo artístico tienen. Hasta el momento hemos, digamos, visto cosas que son demasiado puntuales y demasiado técnicas, pero en el diseño sonoro es donde uno realmente empieza a crear sonido de la nada o empieza a coger sonidos que ya existen y los empieza a manipular para llegar a resultados diferentes o, o empieza a enfocar las cosas que uno tiene o los elementos sonoros que uno tiene hacia un fin específico. Quiero subrayar esta emoción, quiero darle vida a este objeto, quiero crear este sonido que no existe. Entonces, por ejemplo, si uno ve una nave espacial en una película, pues la nave espacial en la vida real hasta el momento no existe. Entonces, ¿cómo hago yo el sonido de esa nave espacial? Si yo en la película soy un personaje que se inventó un aparato, que el aparato lee la mente de las personas, pues este aparato va a tener un sonido particular. ¿Cómo me imaginaría yo que sonaría ese aparato que lee la mente de los demás? Entonces, como todo ese universo sonoro que uno tiene que empezar
a imaginarse y todos esos ambientes sonoros que tiene que empezar a imaginarse eh, para construir sonidos nuevos y para darle relevancia y para darle características sonoras a un elemento, a una persona, a una voz, a un ambiente. Porque un ambiente, tú puedes grabar un ambiente, no sé, Plaza de Bolívar, te grabas un ambiente estéreo del sonido de la Plaza de Bolívar. Pero por decir algo, yo quiero que ese sonido ambiente tenga cierta característica y cierta particularidad sonora a la cual voy a llegar únicamente manipulando ese ambiente. Entonces, pues lo que yo hago es que empiezo a diseñar a partir de ese elemento un nuevo sonido basado en ese para crear la sensación que yo quiero. Entonces, por decir algo, estoy debajo del agua, eh, no necesito las frecuencias altas. Pues yo puedo tener un ambiente debajo del agua, pero en el momento en que quito frecuencias altas, manipulo, ecualizo de una forma diferente, digamos, para subrayar algo, en ese momento ya estoy diseñando sonido. Entonces, esta es una de las características y de las categorías que son más importantes y por eso es de las últimas, porque es como ya esa estocada final que tú le das a todos los elementos que tienes y a los que tienes que meter para que eso te ayude a narrar, te ayude a explicar, te ayude a ubicar, te ayude a contextualizar. Entonces, esto es como una categoría para mí que es súper importante. El diseño sonoro, pues, se puede basar en múltiples técnicas, lo que les decía ahorita, edición, manipulación, efectos, síntesis, resíntesis, grabación particular, alguna técnica en especial, alguna modificación de esas técnicas en especial. Todo eso nos lleva a crear sonidos nuevos, que es que son los que podemos, digamos, acentuar. Todo sonido de una película, generalmente, a menos que sea, a menos que la idea sea hacer todo lo contrario, es hiperrealista. Tú en la vida real, obviamente escuchas todos los elementos que interactúan alrededor tuyo, pero tú no estás pendiente de eso todo el tiempo. Em, entonces, eso es lo que se busca en una película para cine, que sea hiperrealista, pero que no te distraiga, que tú no digas como, uy, sonó durísima la ropa. No, el sonido está bien hecho cuando tú ni siquiera piensas en eso, pero dices, funcionó muy bien, me contó muy bien la historia, me siento pegado a la historia, me siento pegado a todo. Entonces, no necesariamente los sonidos particularmente hechos o diseñados eh, tienen que sacarte la historia, lo que tienen que hacer es que meterte más en la historia. Entonces, cuando tú no identificas esos elementos particulares, es cuando todo en conjunto está funcionando. Síntesis es una herramienta que yo la considero como aparte del diseño sonoro, pero también hace parte del diseño sonoro. Eh, y la usamos mucho para generar esa sinergia entre la música y el diseño de sonido. Entonces podemos tener drones, podemos tener ambientes digitales que hemos creado con síntesis eh, para, para rescatar o para subrayar ciertos momentos y ciertas cosas. La síntesis no solamente es para hacer espadas y para hacer naves espaciales y para crear sonidos de celulares y electrónicos, también sirve para generar tensión, también sirve para resaltar cosas en brillos, también sirve para resaltar, eh, por ejemplo, si tú estás en un submarino, en no sé a cuántos metros de profundidad del agua, obviamente tienes que crear ese mundo no sé, y se quedaron, por ejemplo, abajo, atascados, no pueden salir, de eso trata la película. Tienes que crear ese universo de agua fuera del submarino, tienes que crear ese universo de tensión, tienes que crear ese movimiento de metal y de elementos grandes para hacer sentir a esa persona diminuta dentro de este mundo en el cual de pronto no va a ser rescatado. Entonces, todos esos elementos de síntesis nos pueden ayudar mucho a contar historias. Esto es simplemente un ejemplo de un sintetizador modular, que es una de las herramientas que podemos usar. Edición y montaje. Aquí vemos una sesión pequeña eh, en donde vemos más o menos cómo es el montaje. Entonces, si ustedes ven en el track 1, 2, 3, 4, lo que tenemos ahí es, que es como lo debemos organizar nosotros en esta sesión, track 1 y 2, tenemos dos micrófonos diferentes, ¿cierto? Uno puede ser el lavalier y el otro puede ser el boom. En el 3-4 tenemos lo mismo, es decir, de otra escena, lo mismo, el micrófono lavalier y boom, pero lo montamos en canales diferentes porque a veces el blending entre una escena y la
otra, hacerlo lo más suave posible. Si lo hacemos en los mismos dos canales, vamos a tener un margen de tiempo particular que nos va a veces impedir poder hacer un crossfade útil entre una escena y la otra. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, en la escena uno, son las primeras regiones que vemos ahí, clips que vemos azules y verdes, digamos que teníamos dos personajes hablando y atrás hay una fuente de agua que está súper ruidosa. El director le encantó la interpretación de los actores, él no quiere doblar, se rehúsa a doblar, nos va a tocar dejar esa fuente y usarla. En la escena que sigue, por decir algo, vamos a un apartamento donde hay un solo personaje. Nosotros tenemos que hacer que esa transición de esa fuente que había atrás se vaya lo más imperceptible posible. Y eso no lo vamos a lograr si lo tenemos en los mismos canales, porque esa bajada o ese fade que tenemos que hacerle a esa fuente para que se difumine suavemente, no lo vamos a poder hacer si lo tenemos en los mismos canales, porque vamos a tener la restricción de que cuando empiece a hablar el actor de la siguiente escena, ahí se tiene que acabar la fuente. Entonces, por eso es más práctico montar no solamente en diálogos, sino también en ambientes. Por ejemplo, si uno necesita que un ambiente se vaya más despacio y entre el otro más despacio, es mejor tenerlos entre escenas en canales diferentes para poder hacer mucho mejor esas ediciones. Edición de la música. eh, uno generalmente cuando está mezclando una película recibe lo que se llama temp music, y el temp music es los demos que va entregando el musicalizador o el compositor para uno ir montando en la sesión. Entonces, simplemente lo que vamos es definiendo cómo lo vamos montando, y a medida que vayamos avanzando, generalmente esto es al final del proceso, cuando al final del proceso la música está aprobada, el músico nos entrega esas mismas músicas, pero por stems, en donde uno tiene percusiones, cuerdas, elementos musicales para uno poder decidir, especialmente si es una mezcla surround, si quiere mandar la percusión atrás, pero las cuerdas las quiere mandar solo al frente, pero quiere mandar, no sé, en la mitad de la sala quiere mandar de pronto unos loops y unos sintes que hay. Entonces eso le da a uno la posibilidad de abrir las cosas. Pero esto lo tiene obviamente uno asignado a un BCA para definir como un balance general. Llegamos pues finalmente a la mezcla, ya después de haber pasado por todas estas categorías, y simplemente en la mezcla lo que hacemos es ya mezclar pues todos los elementos sonoros de los que hemos hablado: el sonido directo, los ambientes, el foley, el diseño sonoro, la síntesis, la música y todos los elementos que vayan surgiendo adicionales. Aquí es donde empezamos a definir el balance de cada cosa. En una película, lo más importante es el diálogo. Eh, entonces, todo va alrededor del diálogo, todo va alrededor de que lo que los actores están diciendo se entienda. Entonces, si el actor va a decir algo, la música y los efectos bajan. Si el actor no está diciendo nada, el resto puede subir. La mezcla para cine es una mezcla bastante dinámica a comparación de la musical. Por eso los niveles, digamos, que se exigen son niveles mucho más bajos para tú tener un rango mucho más amplio y poder poner a explosiones a sonar realmente como explosiones. Si tú pones los diálogos muy arriba y dejas un rango muy pequeño para una explosión, pues la explosión te va a sonar al mismo nivel que te suenan los diálogos. Entonces es importante como ese margen, y eso también lo defines tú desde la preproducción. Y es decir, pues si es una película en donde todo el tiempo hablan y no hay explosiones, ni carros, ni cosas, pues tú puedes tener los diálogos perfectamente arriba todo el tiempo. Pero si es una película con mucha explosión, mucha persecución, muchas armas, helicópteros y demás, donde tú vas a necesitar que el helicóptero se sienta con fuerza, pues no lo puedes poner a competir con los diálogos. Entonces, desde la preproducción vas definiendo tú esas cosas y cómo vas a mezclar. Entonces, acá simplemente mezclas todos los elementos y ya pues la entrega final pues lo haces en los parámetros en los que hayas definido pues, anteriormente. Y surround, simplemente un tipo de mezcla en donde tú puedes mezclar en 5.1, en 7.1 o en Atmos o en el formato en el que necesites o te hayan exigido entregarlo. Y es simplemente mezclar todos estos elementos, pero en un formato diferente, en un formato multicanal, en donde ya no tienes un estéreo de 2 canales, sino que tienes 6 o 8 o 10 o 22, dependiendo del sistema. Creo que ahí ya finalizan como todas las categorías.